Don José. Fernando, A ver. nuestra audiencia preguntando, los fanáticos de Katy, ¿dónde está Katy Dolande? Bueno, Katy Dolande, como toda madre Un de percance familia, con el cuando bebé. una madre de familia tiene un niño enfermo, ya tiene. Ya. Y el esposo de Katy y ella están atendiendo a Sebastián, el hombre que manda ahí. Así que ella está atendiendo eso, mientras tiene a usted aquí un sustituto de lujo, un hombre de Chitré. De Chitré. Para que usted vea que en ese pueblo, que es la acrópolis del pensamiento, el talento rueda por el suelo. ¿Ah? Uno de nuestros mejores periodistas. Sí. Aquí Chitreano, está con papá. ustedes compartiendo. Estamos a pocos días del 19 de octubre. Pollo orejanos todos. Como decía el presidente Porra a los azuarenses. Bien, mire, Fernando, estimado televidente, tuve el privilegio de compartir este sábado con el profesor Juan Jované en un conversatorio con un grupo de dirigentes y de ingenieros agrónomos aquí en la ciudad capital. Y él hizo una intervención en la que le solicité que me prestara sus notas. Voy a leerle algunos números para que usted vea, para después explicarle lo que el plan de economía que tiene el gobierno del presidente Cortizo y con su ministro de Economía y Finanzas. Y usted tenga una idea de cómo Panamá está manejando esta situación y cómo la manejó Ecuador. Y cómo creo que los dirigentes panameños deben mirar esto. Fíjense, obviamente estábamos hablando del problema del sector agropecuario y el profesor Jované dio algunas cifras macroeconómicas del desarrollo, cómo se están comportando los diferentes sectores, por ejemplo, cómo las exportaciones de Panamá han caído un 16%, cómo el ingreso de la ACP por viajes ha subido un 4,5%, cómo el gasto de los visitantes aquí ha caído en un 1.7%. Hoy aparece aquí en Panamá América este informe en la sección de economía del periodista Clarisa Castillo. Baja consumo de cemento local y sube las importaciones. La producción de cemento ha caído en un 12% y suben las importaciones. Fíjense estos datos. Pero miren, en el caso del sector agropecuario, lo que nos dice el profesor Jované, me cambio de lente, dice el profesor Jované en sus hallazgos macroeconómicos. Recuerde que el profesor Jované es economista, pero es econometrista, o sea, un hombre que maneja las variables matemáticas. Macroeconómicas y matemáticas de la economía. Dice aquí, la tasa de crecimiento del sector agropecuario, la tasa de crecimiento anual del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto real agropecuario entre el 2007 y el 2018 es apenas del 0.3%. Es 5 veces más baja que el incremento de la población. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos produciendo 5 veces menos alimentos que la población que está naciendo. O sea que se está importando todo lo demás. La participación del PIB, la participación de este sector en el PIB se redujo en 3,6% del 17 al 18, es decir, viene en caída. Explica cerca que el 13,2% de los trabajadores ocupados es solo lo que tiene el sector agropecuario. El déficit, aquí viene lo que usted estaba diciendo, de la balanza comercial agropecuaria en el 2015 fue de 1.752.3 millones de balboas y representa el 88,1% de los peajes ingresados en la ACP. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos importando alimentos por un valor de 1.732 millones. Y los ingresos que estamos obteniendo por el canal son de 1.800 y algo. Es decir, prácticamente lo que nosotros nos ingresa por el canal lo estamos pagando en importación de alimentos. El reto del cambio climático, de acuerdo con el estudio de Jorge Mora, el cambio climático en la agricultura, en Panamá en el 2100, las pérdidas generadas por el cambio climático tendrían un valor de 18% y 19% del PIB del sector agrícola del 2007, tasa de descuento de 2%, a partir del 2100 estaría cayendo solo por el cambio climático. Y fíjese lo que le voy a decir. De acuerdo a la información que yo dispongo, la cantidad de agua que está cayendo en la Azuero representa la mitad del agua que en esto que ha caído. De aquí a octubre, de enero a octubre 14,
la mitad. Que acuerda que empezó a llover en junio. Y no va a caer la otra mitad de lo que cae en promedio un año seco en lo que resta de la temporada seca. O sea, la temporada seca va a octubre, noviembre y por ahí por el 10 de diciembre se va. Es decir, para el gobierno vamos a tener un problema de déficit de agua bien serio en este país. No solo para el sector agropecuario, sino para el sector de consumo humano. Y desde ya, el gobierno debería designar una comisión ahora para preparar un plan de urgencia de cómo vamos a atender esta situación que se va a generar y que va a golpear duramente a Herrera, Los Santos, Veragua, Chiriquí, toda la parte del el Arco Seco, que para que usted tenga una idea, el Arco Seco toca hasta el área de Bayano, donde el lago Bayano se encuentra hoy en 54 punto algo. Para que usted vea lo que estamos con problemas de agua. Cuando normalmente esta época, ¿en cuánto está? Debería estar como en 57, 58. Pero que acuérdese que el lago TV está en 62. Claro. Entonces tenemos un problema de agua. No lo vamos a entender en enero y vamos a hacer reportajes de que vamos a tener un problema. Ya sabemos que vamos a tener un problema de agua. Bien. Dice, en otro de los problemas que señaló el profesor Jované, el gran problema de recursos humanos, capital humano, la salida hacia el sistema económicamente dinámico, socialmente equitativo y ambientalmente sano pasa por la necesidad de elevar la productividad. 100% de acuerdo. Nosotros tenemos que elevar la productividad de la mano de obra panameña, en todo sentido. Y dice la cifra, mire la cifra, Fernando, 16,1% de los niños y niñas panameñas mostraron carencia de términos de educación y formación temprana, de acuerdo al estudio de IPM ENEANA 2018. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, solo un 54% de los jóvenes panameños finalizan la secundaria. La tasa de matrícula de los jóvenes panameños en el nivel medio se calcula en solo el 75,5%, prácticamente uno de cada 4 jóvenes de edad está fuera del sistema educativo. Fíjense, termino con estas dos estadísticas que me dio el profesor Juan Jované. El índice de capital humano del Banco Mundial muestra un nivel de apenas 0,53. Según el componente de educación, Fernando, de este índice, si bien un niño que nazca hoy en Panamá podrá en promedio cursar 11,3 grados de escolaridad, cuando estos se ajustan por calidad, se reduce a 7,2 años. Es decir, apenas primaria y un año más. Un año. Mire, esa es la calidad de la educación nuestra. Todo esto está generando una amplia exclusión de los trabajadores más jóvenes. Mientras que la tasa de desocupación total en marzo del 2019 fue de 6,4% de las personas económicamente activas, la de los jóvenes de 20 a 22 años fue de 16,4%. Esta cifra llegó a 24,5% para las mujeres con esa edad. Bien. Una de cada 4. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el principal problema que tiene nuestra economía, sin duda alguna, es que está en un proceso de desaceleración, tanto en el sector agropecuario, donde se encuentra la población de más pobre y de pobreza extrema, y en el empleo juvenil, que es el más afectado por esta desaceleración. Únale a eso que el gobierno que entró con Laurentino Cortizo encontró un problema financiero serio y un proceso de desaceleración global. Entonces, ¿cuál ha sido la estrategia que ha diseñado el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y el presidente Cortizo y su gabinete para abordar esta compleja situación? En primer lugar, el primer objetivo de la economía, el económico, es dinamizar la economía. Lo que llama Héctor Alexander técnicamente una política anticíclica. Si el ciclo hoy es de desaceleración, mi política debe ir a crear los mecanismos para impulsar la aceleración. Eso es exactamente lo contrario que hicieron en Ecuador. Lo que está planteando el ministro ahora mismo es la política correcta. Hay que tener una política anticíclica para enfrentar la desaceleración económica. ¿Y eso qué significa entonces? Tradúcalo en las siguientes cosas. Primero, tenemos que poner en orden las finanzas públicas para gastar donde tenemos que gastar. Reducir el déficit corriente, es decir, cuando usted recibe $1,000 de ingresos y se gasta 2,000, esos 1,000 lo tiene que pagar de alguna forma, y normalmente ¿qué hace el panameño? Lo paga con tarjeta de crédito.
y se endeuda a altos costos. Exacto. ¿Qué ha hecho el gobierno? Se endeudó en el corto para los ingresos corrientes y se endeudó en el largo plazo. O sea, no está produciendo Sí, la no economía. solamente usó la tarjeta de crédito, sino que pidió un préstamo. Exactamente. Exactamente fue lo que Y alguna vez el préstamo era para pagar lo corriente, Ujú. o sea, lo que estaba gastando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos producir ahorro. Entonces ha diseñado una nueva ley que presentó ante la Asamblea Nacional para reducir el déficit corriente sobre la base de algunas medidas. Primero, mantener el déficit alto por encima de lo previsto en el 2019 y elevarlo al 3,5%, después mantenerlo un poquito alto para irlo bajando paulatinamente, porque lo que importa ahora mismo es poner dinero en la economía. Exacto. Contrario a hacer cosas de reducir drásticamente, no. Vamos a mantener, según la propuesta que ha hecho el ministro, que comparto 100%, vamos a hacer un ajuste que permita la dinamización de la economía panameña. Paralelo y simultáneo a eso, se han creado las asociaciones públicas privadas para lograr que el sector privado, con incentivos claros, sin que prive nada de cosas, impedimentos, pueda invertir en Panamá, aprovechando la gran incertidumbre que genera todo el mundo y la baja incertidumbre que tenemos nosotros. Entonces, la APP forma parte de esto. Pero esto no está dirigido a resolver un problema de matemática financiera del Estado. Está dirigida fundamentalmente a acelerar el crecimiento y generar empleo. Eso es lo que le preocupa al ministro de Economía y Finanzas, que es una preocupación del presidente de la República y debe ser la preocupación de todos los panameños. Los muchachos nuestros, las muchachas nuestras de 25 años, tienen que le pueden decir a ustedes la dificultad que tiene para conseguir empleo. Y empleo de buena calidad. Entonces, tenemos que apretar en las áreas en donde se está produciendo una salida, un escurrimiento de la evasión de impuestos. Y tenemos que revisar aquellas áreas en donde estamos haciendo demasiadas concesiones a quien tiene demasiado. Sí, como el jet fuel. Como todo un montón de cosas que tenemos que mirar. Y no podemos incrementar impuestos porque esta es una política anticíclica. Lo que tenemos que hacer efectiva y eliminar subsidios. No solamente algunos subsidios al consumo, sino subsidios a sectores empresariales que lo único que hacen es trasladar ese precio. Ni siquiera bajan los precios, sino que lo mantienen a precios altos al consumo. Pero la teoría fundamental de esto es acelerar la economía para generar empleo. Y en el sector agropecuario, lo que se necesita es tomar medidas administrativas en primera instancia que nos impidan la importación clandestina de semovientes, vacunos, que choquen contra nuestra ganadería. Y la exportación, que beneficia al pequeño y mediano productor, porque la exportación bovina ahora solo está beneficiando a los grandes productores. Tenemos que estabilizar y de ese 1.753 millones de dólares de déficit, tratando una meta de reducir el déficit de importación de alimentos, produciéndolos localmente, a través de interesar a la banca en el desarrollo, porque los puestos que se generen en el sector agropecuario, Fernando, son más baratos que los puestos. Y eso significa también activar el turismo. Entonces, la política anticíclica, diseñada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, cuando yo escuchaba al ministro de Economía y Finanzas de Ecuador anoche, me di cuenta que él estaba totalmente desconectado de su electorado. Pero la política que ha diseñado el ministro actual necesita de algunas disciplinas. La primera disciplina que necesitamos es, primero, que usted conozca lo que ellos quieren hacer. Pero necesita disciplina financiera del Estado para no gastarnos en pendejadas lo que no necesitamos gastarnos e invertir en recuperar a nuestros muchachos en el sistema educativo. Dos, una política dirigida en el sector energético a que la matriz de generación sea lo suficientemente adecuada, barata
para producir una reducción de las tarifas eléctricas en el mediano plazo. En los próximos 2 o 3 años se debe producir, si nosotros logramos una combinación efectiva entre el gas natural y las empresas hidráulicas, y que salgan del mercado aquellas empresas térmicas de baja eficiencia, ¿no? ¿Sí? Y cambiar el sistema de que el despacho se haga por el más ineficiente. Tenemos que tomar algunas políticas, producir inversiones, pero inversiones no que favorezcan a los grupos económicos, sino que la mente esté puesta en el usuario para eliminar el subsidio eléctrico el 100%. Los subsidios al consumo generan estas cosas, que distorsiones. ¿Cuál es el problema en el final de Ecuador? Que se está gastando más de lo que puede hacer, y ¿quién se beneficia de todos estos gastos? Lo dijo con sencillez la indígena. ¿Por qué no revisas las concesiones de las grandes transnacionales? Nosotros tenemos que hacer un ajuste, pero hagámoslo. Bien, yo creo que la concepción que se ha diseñado es la correcta. Lo que hace falta es que la política de comunicación del gobierno, ¿no?, se agilice y deje de estar pensando en el marketing político para pasar a la información estructurada, completa, que necesita el elector para respaldar las medidas. Pero también los partidos políticos tienen que tener disciplina. Lo que nosotros estamos viendo en la Asamblea no colabora a entender, ¿no? Sí, a que el que quiere invertir en Panamá vea un nivel de estabilidad. Nosotros tenemos que estabilizar políticamente el país. Y eso pasa por un entendimiento operacional entre el partido gobernante, el PRD, el Ejecutivo, y entre los partidos políticos y el Ejecutivo en las medidas importantes. Como está el asunto, creo que el plan económico y financiero del gobierno es el camino correcto, pero a ese camino correcto hay que añadirles variantes para hacerlo expedito y a mayor velocidad. ¿Cuáles son esos caminos? Más coherencia en la Asamblea Nacional, más coherencia, más cordura, más sentido común, más participación de la empresa privada, para que ellos entiendan también que un sistema económico con la disparidad que tiene el panameño, la falta de equidad que tiene el panameño, solo está destinado a fracasar. La única forma que el sistema se hace viable es si nosotros lo hacemos más equitativo. Y si entendemos con claridad que el populismo o que el extremismo de irnos al mercado en forma absoluta, sin protección a la población frágil o vulnerable, nos lleva a la confrontación social. Porque las masas desposeídas no pueden impulsar la curva de la demanda a la derecha, pero sí pueden impulsar la curva de la política a la izquierda. Y nos vamos entonces a un punto de buscar los iluminados, los que creen saberlo todo y no saben nada. En un mundo de la complejidad que estamos viviendo, usted requiere de estadistas, requiere de prudencia, requiere de estudios, requiere de dominar lo que está ocurriendo a nivel global. Fíjese nada más lo que está pasando en el escenario global. Jamás en toda mi experiencia había visto una situación internacional tan compleja como la que estamos viviendo. Entonces requerimos el talento de todos los panameños y panameñas. Esto no es exclusividad ni de un sector del PRD, ni de un sector de nada. Esto es una cosa que tenemos que participar todos. Le dejo todas estas reflexiones porque es angustioso ver cómo los debatimos, Fernando, en debates insustanciales en las redes sociales, pero continuamos con la política de intimidación, con la política de persecución, con la política de utilizar la justicia como un elemento de persecución política, y no ponemos un alto, porque el fervor que se está generando, el líquido que se está cocinando, la insatisfacción social, está en desarrollo y está hirviendo. Y como no hay un desaguadero natural, no lo vamos a resolver. Entonces algunos optan por recomendaciones muy dadas en el mercado. Bueno, quienes estaban dirigiendo allá al presidente Lenín Sucre le recomendaron mercadeo político, ahí está.
Marketing. Lenín Moreno. Ahí está, Lenín Moreno. Lenín Marketing. Supremo. Lo que necesitaba Lenín Moreno era tener una verdadera correa de transmisión entre él y el pueblo, y no lo tenía. Nada más escuchar a los ministros, la cara que tenían frente a estos indígenas. Claro que le cuesta a ellos entender que Ecuador es un país, un pluriestado. Es como Bolivia. Es un país ficticio, acuérdate, que es una amalgama de dos cosas que no tenían que estar juntas. Y entonces, se lo dejo de tamaño, porque le debemos de prestar atención a todo lo que se va a discutir con la propuesta que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas en el ajuste al programa de la Ley de Responsabilidad Social. Pero no debemos detenernos en el entender las cifras, que son muy frías. Decía Omar Torrijos que yo no veo a nadie cuando con una pancarta diciendo viva el Producto Interno Bruto. Nadie sale a decir eso. La gente está contenta cuando tiene empleo, cuando tiene educación, cuando tiene perspectiva. Pero nosotros queremos acostumbrar a la gente a regalarles cosas. No hablamos de la productividad. No queremos hablar de esas cosas. Pero tenemos que hablar de esas cosas. Mañana le cuento un poco más de lo que está ocurriendo en el mundo local e internacional. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, tendremos al gerente del Banco Hipotecario Nacional. Vamos a hablar de la audiencia de comida deshidratada. Estaba una abogada de la empresa aquí con nosotros. Vamos a hablar también de la moratoria fiscal. ¿De qué va? Lo que se aprobó en la Asamblea. Estaremos conversando con trabajadores de Metalpan. Igual vamos a hablar también con... Fernando, el premio Nobel de Economía se le dieron a 3 profesores por su trabajo en la pobreza. Wow. ¿De dónde? Los profesores Ajit Banerjee, Michael Kramer y la académica francesa Esther Dufilo realizaron estudios acerca de cómo reducir el número de pobres. Bueno, hablando de Rey de Roma.